Hola, bienvenidos a este programa en el cual hablaremos del existencialismo, de una reseña donde profundizaremos el tema a través de una serie de datos que nos hablarán del tema desde la raíz, comenzando con su surgimiento y los autores más destacados de esta. El existencialismo es una corriente filosófica que persigue el conocimiento de la realidad a través de la experiencia inmediata de la propia existencia. De todas formas, no se ha desarrollado una teoría precisa o exacta que defina claramente este concepto. La crisis existencial es uno de los fenómenos problemáticos que parecen no estar relacionados con las condiciones materiales que nos toca vivir. Puede aparecer en cualquier momento de la vida. Afecta también a personas con amplios recursos económicos o incluso pueden experimentarla mujeres y hombres aparentemente exitosos y con una muy buena imagen social. A continuación, veremos y profundizaremos el tema a través del surgimiento de este pensamiento, que será explicado por nuestros compañeros Gabriel y Melissa. El surgimiento de este pensamiento, este término fue el resultado del intenso trabajo filosófico desarrollado entre los siglos XIX y XX, en una búsqueda clara de la razón de la existencial, a partir de la individualidad, emociones, acciones y responsabilidades de cada individuo. Se considera como padre del existencialismo al filósofo Søren Kierkegaard, que fue quien determinó que cada individuo es quien debe encontrarle un sentido a su existencia, y agregó que la mayor responsabilidad del ser humano radica en vivir su propia vida de forma pasional y sincera. Considerados ellos como los máximos exponentes del existencialismo, según explicó el propio Sartre, el existencialismo es una forma humana de entender la existencia. Posteriormente se incluyó dentro de esta ideología pensadores de épocas anteriores como Heidegger, Nietzsche o el propio Kierkegaard. Esta corriente puede dividirse en diversas escuelas. Entre las mismas podemos destacar el existencialismo teísta, reflexiona sobre la existencia de Dios y el espíritu, el existencialismo ateo, niega lo divino, y el existencialismo agnóstico, considera que la existencia de Dios es irrelevante para la existencia humana. ¿Que la crisis existencial es un problema? Sí, porque hay muchos jóvenes que ya no le ven sentido a la vida cuando pues sí hay muchísimo sentido y no tienen, se están como aislando de las cosas por cosas absurdas que le pasan. ¿Y para ti es un obstáculo para progresar en tu vida? No, porque no he tenido crisis existenciales. ¿No? No. ¿Conoces a alguien que la haya tenido? Sí. Bueno. Hola amiga, me llamo Melissa y quiero hacerte unas preguntas acerca de la asignatura de filosofía sobre crisis existencial. Mi primera pregunta sería, ¿qué entiendes por crisis existencial? A mi opinión es como una manera o principios de la depresión que te pones a pensar en tu vida, así vagamente. ¿Y alguna vez has sentido una crisis? Sí, hace como unos días me entró como principios de depresión. Sí. ¿Y lo pudiste controlar? Sí, pues sí, solamente yo solita, porque nadie me puede ayudar, o sea, nadie te puede ayudar. Es como tú tranquilizarte y pensarlo y ya. ¿Conoces a alguien que alguna vez haya experimentado una crisis? Sí, a una amiga que falleció su mamá hace como un año. ¿Tú crees que las crisis existenciales se pueden resolver? Pues si tú quieres, sí, o sea, porque todo depende de ti. ¿Y tú crees que la crisis existencial te hace pensar sobre la vida? Sí, pues esa fue mi primera respuesta, es sobre tu vida, te pones a pensar en tu vida. ¿Y crees que la crisis sea un obstáculo para progresar en tu vida? Obstáculo para progresar. Sí, porque puedes dejar de tener ánimos y pues estancarte ahí y ya no seguir adelante. Okay. Gracias, amiga. Hola, mi nombre es Abigail y te vengo a hacer unas preguntas sobre la materia de filosofía. Bueno, ¿tú qué entiendes por crisis existencial? Entiendo que es algo en el que te quedas pensando mucho tiempo y a veces llega a haber problemas personales y entras tan profundo que sientes como un vacío. Bueno, ¿has tenido crisis existenciales? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó? He estado en la madrugada pensando en todo lo que he hecho en mi vida.
Ok. Ahí entra la crisis existencial del problema, Y que no lo- se sabe cómo resolver. Ok, ¿lo pudiste controlar? ¿Pudiste controlar esa crisis? Después de un tiempo. La crisis en sí siento que no se puede controlar, nada más se puede disminuir, pero no controlar. ¿Crees que la crisis existencial es un problema? Sí, Y si crees que es un problema, ¿crees que existe alguna solución? no creo que para la crisis existencial haya alguna solución, porque es del ser, entonces el ser siempre va a tener problemas. ¿Tú crees que la crisis existencial te hace pensar sobre la vida? Sí, ¿Es un obstáculo para progresar? sí, ¿Por qué? porque hay pensamientos que te invaden y te obstruyen el seguir ese camino que ibas. Entonces te quedas pensando más de lo normal. Hola, mi nombre es Abigail y te quiero hacer unas preguntas respecto a la materia de filosofía. Claro. Bueno, ¿tú qué entiendes por crisis existencial? Pues que te comienzas a preguntar por el origen de las cosas, la existencia misma, el ser, todo eso. Eso es lo que entiendo. Y pues obviamente te causa conflicto ese tipo de preguntas. ¿Has tenido una crisis existencial? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Pues sí he tenido y pues básicamente, pues no sé, me entristecí por darme cuenta de ciertas cosas con respecto al ser humano, nuestra naturaleza, todo lo que somos, o sea, ¿Y lo pudiste controlar? sí, vivo con eso, pues es algo con lo que hay que vivir, ¿no? ¿Tú crees que la crisis existencial puede resolverse? No entiendo pregunta. Bueno, ¿consideras que la crisis existencial es un problema? Pues sí y no, porque obviamente es algo a lo que es como más bien un misterio, ¿no? O sea, es algo que siempre nos vamos a estar preguntando, pero nunca vamos a tener una respuesta concreta, o cada quien va a tener su propia respuesta, pero pues cada quien se deja afectar como quiere, ¿no? O sea, tienes que aprender a vivir con eso, ¿no? Que con cosas que saber que hay cosas que no vas a saber nunca o que solamente vas a deducir. Bueno, ¿y crees que es un obstáculo para progresar en tu vida? No, para nada. No tiene nada que ver. Gracias. Hola, mi nombre es Abigail y te quiero hacer unas preguntas sobre la materia de filosofía. Bueno, ¿tú qué entiendes por crisis existencial? Pues crisis existencial es como un conjunto de sentimientos negativos. Se basa más o menos en el vacío que sientes respecto a tu vida o cosas por el estilo. ¿Has tenido una crisis existencial? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Pues no he tenido una crisis existencial como tal, sino más bien he tenido como que esos momentos que todos hemos tenido, ¿no? Así como de estrés o de que, ya no quiero hacer nada, pero crisis existenciales no he tenido. ¿Crees que la crisis existencial es un problema? ¿Es un problema? Sí, es un problema. ¿Por qué? Porque después de las crisis existenciales vienen, se hace más severo y no sé, pueden llegar al suicidio. Eso es lo que yo creo. ¿Y crees que existe alguna solución? Pues alguna terapia o, por ejemplo, que te ayuden tus amigos a superarlo, no sé, o que encuentres actividades que te llenen, por así decirlo, ese vacío que sientes y cosas así. ¿Tú crees que las crisis existenciales te hacen pensar sobre la vida? Sí, claro que sí, porque pensar en eso te hace profundizar en ti mismo y sobre qué estás haciendo en vida y a veces incluso te hace pensar en qué es lo que pasaría si mueres. Entonces, sí, te hace pensar eso. ¿Y crees que es un obstáculo para la vida? Claro que sí, porque no te impide como que vivir a gusto, te impide hacer las cosas que te gustan y te impide incluso te aíslas y ya valió todo.